Museo Virtual. Sociedades aborígenes del Ecuador. Sociedad Cazadores-Recolectores. Data entre los años 10.000 y 7.000 a.C. Sus culturas eran Inga, Chocchi, Cuvilán, Complejo Las Vegas. Sus características: totalmente nómadas, dedicados a la caza, pesca y recolección. Se protegían con palos, piedras. Vivían en cuevas. Sus herramientas eran rústicas. Cultura Inga. Data entre los años 9000 a.C. y 4600 a.C. Se ubicaron en Pichincha, Sangolquí, a las faldas del volcán Ilaló. Sus características: era una sociedad cazadora-recolectora. Era una sociedad nómada. Se basaban en la redistribución del trabajo. Sus herramientas eran rústicas. Su vestimenta de pieles de animales. Domesticaron al perro y a la llama. Su pintura era rupestre. Utilizaban flores, raíces, hojas, sangre. Vivían en cuevas. No tenían sentimientos. Cultura Chocchi. Data entre los años 10.000 y 8.000 a.C. Se ubicaron en la parroquia Sig de Azuay. Sus características: ellos eran nómadas, vestían las pieles de animales. Sus herramientas eran perforadores, raspadores, buriles y obsidiana. Su mayor atractivo turístico, el castillo de Duma. Practicaban pequeños rituales. Empezaron a elaborar artefactos para guardar sus alimentos. Son muy conocidos por la Cueva Negra, que servía de refugio en guerras. Cultura Cuvilán. Data entre los años 8000 y 7000 a.C. Se ubica en Azuay y Loja. Era una sociedad más avanzada. Sus vasijas y canastas eran en forma rústica. Se dedicaban a la recolección, caza, pesca. El mayor hallazgo de esta cultura son sus 7 fogones. En uno de ellos se encontraban armas de cacería, los otros para cocinar y uno de ellos para su fábrica textilera. Cultura Las Vegas. Data entre los años 7000 y 5000 a.C. Se ubicaron en la península de Santa Elena. Sus características: era una sociedad semisedentaria. Por su ubicación se dedicó más a la recolección de mariscos. Sus viviendas en forma triangular tipo chozas. Tenían sentimientos. Rendían culto a sus muertos. Enterraban dentro de sus viviendas en montículos. Cultura precerámica, parientes de la cultura Valdivia. Su mayor atractivo turístico, los amantes de Zumpa. Utilizaban la concha Spondylus. Sociedades agrícolas. Data entre los años 6000 a 500 a.C. Sus culturas: Valdivia, Machalilla, Chorrera, Atacames, Tuncahuán, Milagro Quevedo. Ellos eran sedentarios, domesticaron animales, vivían en chozas, sus herramientas eran más perfectas, vestían de pieles de animales y lana. Sus ritos eran religiosos. Cultura Valdivia, primera sociedad del periodo neolítico, dedicada a la agricultura. Data entre los años 3500 y 1800 a.C. Se ubica en Santa Elena. Sus características: descendientes de la cultura Las Vegas. Su extensión fue por Guayas, los ríos Manabí y El Oro. Su sociedad estuvo dirigida por las mujeres. Realizaban ceremonias funerarias. Predominaba el sentido de comunidad. El trabajo era asociado. Entre su producción se destacó maíz, poroto, calabaza, ají, maní, algodón. Recolectaban frutos como papayas, piñas, chirimoyas y aguacates. En la caza se dedicaban al venado. Recolectaban mariscos.
Entre sus vasijas destacan las Venus de Valdivia. La mujer con el peinado más alto era quien mandaba. Se destacan las mujeres amazonas. Sus vasijas postcocción. Sus colores eran el natural y el negro. Cultura machalilla. Data entre los años 1700 y 1100 a.C. Ubicada en la provincia de Manabí y península de Santa Elena. En sus cerámicas se destacan las figuras zoomorfas y antropomorfas. Sus colores eran bandas rojas y el color café. Sus vasijas tuvieron una técnica de cocción más avanzada. Deformación del cráneo de tiernas edades, vertical y occipital. Se dedicaron a la agricultura, caza y recolección. En esta cultura quienes mandaban eran los hombres. Cultura chorrera. Data en los años 1500 a 500 a.C. Ubicada en la costa del Ecuador, ubicación actual en la provincia de Los Ríos. Sus características. Su economía se basaba en el cultivo de maíz, recolección de mariscos, caza de animales y aves, recolección de frutos, intercambio fluvial. Su organización social, pescadores, agricultores, sacerdotes. Sus vasijas representaban animales, monos, pájaros, sapos, en forma de silbatos para guardar venenos, comunicarse y para beber. Utilizaban la hoja de coco. Sus colores eran el negro y el café. Cultura atacames, descendiente de la cultura teunea y tolita. Tuvo su asentamiento en la zona costera en la provincia de Esmeraldas. Tuvo dos subpases, Atacames temprano y Atacames tardío. Atacames temprano del año 750 a 1100 después de Cristo y Atacames tardío del año 1100 a 1527 después de Cristo. Sus características fueron grandes navegantes, especialmente con las culturas Chorrera y Valdivia. Sus viviendas eran sobre tolas. Entre sus figuras se destaca el rostro humano. Permanecieron aislados hasta la llegada de los españoles, que hizo presencia en esta región. Cultura Tuncahuán. Data del año 500 a.C. a 500 después de Cristo. Sus principales relaciones fue con la cultura de la costa. Sus características. Se extendió al área interandina en los territorios de Chimbo en Bolívar y Chambo en Chimborazo. Sus muertos eran enterrados en fosas individuales con objetos de cobre y herramientas de piedra. Basó su alimentación en productos como el maíz y tubérculos, como la carne de venado y cuy. Se beneficiaban de otros productos mediante el trueque. Cultura Milagro Quevedo. Data entre los años 500 y 1500 después de Cristo, ubicada en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Sus características. Abarcó el sistema fluvial del Guayas, constituyeron grandes tolas, enormes camellones. Definidos como chanos, fueron orfebres. Trabajaban en el mineral oro, plata, cerámica. Ocupó las actuales ciudades Guayas, Los Ríos, El Oro. Sociedades de intercambio. Es del periodo neolítico. Sus culturas Tolita, Puruá, Bahía, Huangala, Upano, Jamacoaque. Sus características. Eran sedentarios. Pequeñas embarcaciones, utilización de la concha Spondylus. Su agricultura, caza y pesca. Desarrolló mediante el trueque. Cultura tolita. Giraba en torno a la agricultura de maíz y la yuca, pero también la caza y la explotación de recursos. Se ubica en la provincia de Santa Elena. Sus características. Sitio arqueológico muy importante, bien preservado. Se caracteriza por el uso de arcilla grisácea y arenosa. Área muy boscosa, lluvia abundante y gran cantidad de fauna.
El cacique y las familias principales ejercían el control político y económico. Sociedad dividida según el rango y posesión de personas. Fue una cultura precolombina que se difundió por la región costera del Ecuador. Cultura purúa. Es una etnia que habitaban en las altas sierras en los años 1200 después de Cristo. Se las distingue por su bravura Eplicachima y Calicuchima. Sus características. La unidad familiar es monogámica. La identidad del pueblo se transmite de generación en generación. Se basaron en el cultivo, construyeron acequias de riego. Se dedicaban a la crianza, caza e intercambios de productos como cabuya, sal y algodón, con las tierras del occidente. Copaban las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Los hombres vestían mantas de lana hasta las piernas. Las mujeres anacos o faldas con un fajón a la cintura. Fabricaron jarros, platos y copas en cerámica en formas de cabezas dramáticas. Cultura bahía. Se desarrolló a lo largo de la franja costera de Manabí, desde Bahía de Caracas hacia el sur. Era una sociedad muy estratificada, dominada por chamanes y comerciantes. Su economía era la agricultura, pesca y los intercambios, a larga distancia por mar y tierra. Se caracterizó por representar grandes personajes de hombres y animales. Entre la variedad de ornamentos utilizados se destacaban los collares espondylus, puarzo y solalita, orejas en cerámica, como también diversos adornos de oro. Cultura huangala. Data entre los años 300 y 200 a.C. a 700 y 800 después de Cristo. Se ubicaba en la península de Santa Elena, actual población La Libertad. Sus características. Fueron agricultores de maíz. Su alimentación se basaba en la pesca de crustáceos. Se dedicaban a la caza de animales como ciervos y armadillo. Trabajaron el metal empleando técnicas como martillado, repujado, fundición, soldaduras para elaboración de anzuelos y agujas. El rojo, negro y ocre han definido a esta decoración en un ambiente tropical en la región de Morona, Santiago. Utilizaban el filo de barrancos, alta densidad poblacional. Sobre sus tolas construían viviendas y templos. Se ubicaban cerca de ríos. Productora de tabaco. Sobrevivían a base de los cultivos. Ellos no conocieron los metales. Sus cultivos eran el maíz y la yuca. La caza era de guanta, guatusa y pesca. Elaboraron hamacas, xigras y redes. Cultura Jama-Coaque. Data entre los años 500 a.C. y 1531 después de Cristo. Cavó de San Francisco hasta Bahía de Caracas. Se dedicaban a la agricultura, pesca y caza. Sus casas eran templos en forma rectangular. Se caracteriza por la alfarería, figuras y vasijas en forma humana. Miden entre 10 y 35 centímetros de altura. Refinado naturalismo. Representaban personajes y animales felinos. Reconocidas por ser gruesas y de cara redonda. Alisados y decorados pastillaje. Sus colores eran el rojo, amarillo, verde, blanco y negro. Fabricaron narigueras, orejeras y collares.